Bueno, muy bien. Hoy vamos a tratar el tema entonces de complejidad computacional. Como hemos visto hasta ahora, los problemas que hemos tratado durante el curso tienen cierto grado de dificultad de resolución, ¿sí? Cada uno de ellos. Bueno, hay una de las características que tienen los problemas es que la dificultad es intrínseca al problema en sí mismo, no depende de las formulaciones que se hagan del problema, ni de los algoritmos que se utilicen para resolverlo. En sí, nosotros nos concentramos mucho en ver el algoritmo para resolverla, pero estos nos permiten, son como un indicador del grado de dificultad de ellos. En sí mismo, uno a veces asocia lo que ocurre, muchas veces ocurre, es bueno, un problema hereda las dificultades del algoritmo, y no, es al revés. La complejidad la tiene el problema y el algoritmo lo que hace es censar esa dificultad. Por ejemplo, hay otros mecanismos de ver esa dificultad. Ellos pueden ser, por ejemplo, las formulaciones algebraicas, como lo vieron en el problema de flujo máximo, que representa el problema a partir de una red de flujo, en el cual hay variables algebraicas que representan el flujo desde un nodo fuente a un nodo sumidero, hay ecuaciones que mantienen el balance del flujo para cada uno de esos nodos o vértices, y además hay capacidades. Dichas formulaciones habilitan a muchísimas más soluciones, y bueno, en ellas se encuentran dos propiedades, nosotros no la vamos a ver en el curso de detalle, pero que son fundamentales también, que una de ellas es la convexidad, que en sí hay infinitas soluciones a esos problemas, pero lo que ocurre es que esas soluciones tienen una propiedad de convexidad que si solo se trabaja sobre las soluciones extremas, las soluciones óptimas pueden estar representadas solamente por las soluciones extremas. Bueno, lo que vimos hasta ahora en el curso es que, por ejemplo, para el caso del problema de flujo máximo, el algoritmo de Ford-Fulkerson lo que hace es eso. Está detectando soluciones extremales, soluciones donde o no hay flujo, o el flujo es cero, o el flujo es la capacidad máxima. Y con respecto a la propiedad de dualidad, bueno, no lo hemos visto en detalle, pero en sí está de cierta forma implícita en ese mismo problema, en el teorema del corte de capacidad mínima. Porque nosotros sabemos que el algoritmo, la condición de óptimo del algoritmo, bueno, la detectamos porque el algoritmo termina, de Ford-Fulkerson termina asumiendo que las capacidades son, por ejemplo, enteras, y bueno, como enviamos flujo que lo vamos consumiendo, bueno, va a haber un momento que va a terminar. Y detectamos el óptimo porque a través del grafo residual no podemos enviar más flujo. Una forma más elaborada de determinar eso, que existe el óptimo y que lo vamos a encontrar, es el teorema del corte de capacidad mínima. Bueno, ese corte de capacidad mínima en sí está representando esa noción que se llama de dualidad. Dado un problema, existe un problema algebraico, existe otro problema, que bueno, que si cumplen ciertas propiedades de dualidad, bueno, el problema va a tener resolución eficiente. Bueno, eso es como un mecanismo, un mundo paralelo al mundo del algoritmo. ¿Sí? El hecho de que exista algoritmo eficiente implica que va a haber propiedades de dualidad en particular, que el problema va a ser tener propiedades de convexidad en particular. ¿Sí? Esto para destacar en sí que, bueno, que la complejidad depende en sí del problema y no por más que los problemas son computacionales, y no de los algoritmos en sí. ¿Sí? Bueno, entonces, toda la teoría que se desarrolla en torno a la complejidad computacional, lo que se trata de hacer es, bueno, clasificar a los problemas en según tengan o no resolución eficiente. ¿Ah? Este es el gran punto de corte aquí,
O sea, hasta ahora todos los problemas que hemos visto en el curso, todos tienen resolución eficiente. ¿Qué queremos decir por resolución eficiente? Bueno, la resolución se dice que es eficiente si el tiempo empleado en la resolución del algoritmo, en la ejecución de un algoritmo, es polinomial en el tamaño de la instancia. Recuerden que esa noción de tiempo se especificó a partir de la cantidad de instrucciones, ¿sí? O sea, lo que realmente estamos midiendo es la cantidad de instrucciones, y bueno, a partir de, bueno, de la cantidad de instrucciones desde el punto de vista algorítmico, decimos que van a llevar un esfuerzo temporal y las estamos midiendo en un concepto de tiempo, ¿no? Y bueno, esa noción de tiempo va a ser como una función del tamaño de la instancia. Entonces, bueno, cuando hay resolución eficiente, estamos hablando de que esa función está acotada polinomialmente, asintóticamente por el tamaño de la instancia de problema. Si alguna de las entidades del problema la podemos medir paramétricamente y establecemos una cota asintótica sobre ella. ¿Sí? Bueno, ¿qué ocurre? Hay muchísimos problemas que no se han podido resolver eficientemente. Digo, la mayoría de los problemas reales que se trabajan tienen esta característica. No se han podido resolver eficientemente, pero tampoco se ha podido demostrar que no se pueden resolver eficientemente. Bueno, esto se detectó, todo el trabajo se detectó desde finales de los 60 y fuertemente comienzos de los 70. Desde ahí se ha trabajado en formalizar todo esto, y bueno, y se han ido acumulando muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo en ver cómo se puede demostrar que no se pueden resolver eficientemente, ¿no? Hay miles de problemas, decenas de miles de problemas, miles de problemas por año, desde ese momento se han detectado y se van acumulando. A modo de ejemplo, podemos ver un problema de ese tipo que no se ha podido resolver eficientemente, que abarca dos problemas que nosotros ya hemos visto, y es el problema del árbol de Steiner. El problema está estructurado a base de un grafo no dirigido, conexo, dado por un conjunto de vértices B y un conjunto de aristas E. Entonces, además, se tiene un subconjunto particular de vértices que se denominan terminales. Aquí lo denotamos con T mayúscula. Entonces, se denomina árbol de Steiner, Steiner es un nombre propio, al subgrafo acíclico de G, o sea, es un árbol, que lo vamos a denominar G de sub T, que conecta los vértices de T. ¿Tá? Posiblemente conteniendo vértices de B menos T, que quedaron afuera. Pero no conecta todos los vértices. El requerimiento es que solo conecte esos vértices. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ver. Pongan que tenemos perdón, dejé de compartir pantalla. Voy a poner azul. Supongo que tenemos G.
Bueno, aquí tenemos a G. Y además T, supónganse que es 2, los vértices 2, 3, 5 y 6. Vamos a ponerle un colorcito diferente ahí, ¿no? Son esos 3 vértices. ¿Sí? Bueno, entonces la idea es construir un subárbol de Steiner. Lo dejamos acá si quieren, GDT. Bueno, ¿cómo hacer? Bueno, claramente van a tener que estar los vértices 2, 3, 5 y 6. Esos tienen que sí o sí estar, ¿no? Y bueno, Profe, no entendí el problema. vuelvo, vamos arriba de nuevo. Tenemos un grafo dirigido, conexo. Perdón, no dirigido, No, ahí va. conexo. Con vértices B y E. Y un subconjunto particular de vértices que le denominamos vértices terminales, T mayúscula. Bien. Entonces, vamos a denominar árbol de Steiner a un subgrafo acíclico de G, o sea, es un árbol, que conecta los vértices de T. Esa es la condición. Tiene que conectar. ¿Pero puedo pasar por vértices que no son esos? Exactamente, es lo que dice ahí. Es posible que contenga vértices de B menos T. Ah, bien. Tiene que Bien, conectar a gracias. todos. Realmente es un subgrafo inducido que cubre a T. Esa es la jerga. ¿Entienden la Bien. idea ahora? Ustedes vieron el problema similar con árbol de cubrimiento de costo mínimo que cubría todos los vértices. Este solo va a cubrir, está obligado a cubrir los de T. Pero tiene que ser un árbol, o sea que está inducido en lo demás. Claro, yo no entendía porque si no podías pasar por otros vértices, simplemente los sacás y haces minimum spanning tree y ya está. Por eso es que no me cerraba. Claro, no. Tiene que ser un árbol. Porque Bien. acá tenemos acá, si elegimos solo 2, 3, 5 y 6, quedaría desconexo. ¿No? Tiene que ser además un árbol. Esto sería un bosque, así como está, ¿no? Bueno, y la solución, bueno, les pongo color para mantenerlo el esquema ahí que teníamos, ¿no? Estos siguen siendo los T, ¿no? Bueno, la única solución posible, el único árbol posible acá, perdón, hay más de uno. Este es uno, ¿sí? Otro podría ser, ¿sí? La idea es construir árboles aquí, nada más. Perdón, eran los azules, eran los verdes. Hay muchísimas soluciones posibles de árbol. ¿Dudas hasta ahí?
Bueno, hasta acá, este es el problema del árbol. Perdón, el concepto de árbol. El problema tiene lo mismo que tenía el problema del árbol de cubrimiento de costo mínimo. Las aristas acá están ponderadas también, se van a tener ciertos costos, cada una de las aristas potencialmente tengan ciertos costos, ¿no? Acá, cada una de estas aristas va a haber un costo aquí, todos tienen costos, ¿no? O sea que realmente tenemos un árbol que tiene ponderación de las aristas. Entonces el problema en sí consiste en elegir de todos esos posibles árboles el que tenga el costo mínimo, ¿sí? Las aristas están valoradas, tienen un costo E, entonces se denomina el problema del árbol de Steiner al determinar el árbol con menor valor total de sus aristas. ¿Sí? Este es el problema, se termina ahí, ¿no? O sea, hasta lo que teníamos hasta antes eran árboles, todos los árboles que puede haber en un grafo, árboles de Steiner, y bueno, el problema consiste en determinar cuál es el de menor costo. Bueno, a este problema no se le conoce un algoritmo que lo pueda resolver eficientemente. O sea, no se le conoce resolución eficiente, o sea que no se conoce un algoritmo que en tiempo polinomial, en la entrada de vértices y aristas, lo pueda resolver. Se resuelve. No obstante eso, si ustedes lo piensan, como ya lo hemos mencionado, el problema este es un problema más general, es un problema que abarca al problema de cubrimiento, del árbol de cubrimiento de costo mínimo. ¿Sí? El problema MST es un caso especial de este problema en el que el conjunto de vértices terminales coincide con el conjunto de vértices. Si ahora ustedes, los vértices terminales son lo mismo que los vértices B, estamos en el problema de cubrimiento de costo mínimo. El problema del árbol de cubrimiento de costo mínimo. O sea, cubrimos todos los vértices con costo mínimo. Y además incluye, para el otro caso límite, que es el caso minimal, que es cuando el conjunto de vértices terminales tiene solo dos elementos, ¿sí? El problema determina un árbol que va a ser un árbol elemental, que va a ser realmente un camino entre esos dos vértices, ¿no? Si hay solo dos vértices, un árbol en un grafo inducido de solo dos vértices va a determinar un camino. Bueno, como ese árbol le impusimos que fuera de costo mínimo, el camino va a ser de costo mínimo. O sea que para el caso de cardinalidad de t igual 2, lo que está resolviendo es el problema de determinar el costo mínimo entre esos dos vértices, ¿sí? Algo que ustedes ya vieron que hace, por ejemplo, el algoritmo de Dijkstra, ¿no? Cuando los costos son todos positivos, tenemos esa propiedad. Bueno, y esto es para mostrarles un poco, bueno, un ejemplo de problema que no tiene resolución eficiente, que jerárquicamente abarca dos problemas, o sea que tiene como casos especiales dos problemas que sí tienen resolución eficiente. Y esto pasa muchísimo. O sea, en general nosotros vamos a ver más adelante problemas que son, del punto de vista de complejidad computacional, problemas que son cada vez más generales, a veces son cada vez más simples, y a veces uno los ve como más simples, pero que hacen como una composición combinatorial de subconjuntos, de lo que se llama, hacen estructuras combinatoriales sobre entidades, y bueno, ese esquema de estructuras combinatoriales sobre entidades, como es el caso este, T es un subconjunto de B,
permite generar problemas, permite generar estructuras que abarcan otras estructuras más elementales que son, como dice, casos límites de ellos. Bueno, en general todos esos problemas que son mucho más generales no tienen resolución eficiente y, como dice, nos permiten establecer como una jerarquía en una taxonomía de problemas. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Tengo algún comentario? Bueno, voy a borrar todas las anotaciones estas y vamos a seguir. Bueno, vamos a seguir con más definiciones. Lo que vamos a hacer ahora es empezar a hacer una pequeña introducción a una categorización de esos problemas que no se ha podido determinar que tenga resolución eficiente. Todos esos problemas, como el caso del árbol de Steiner, que no se han podido encontrar que tienen resolución eficiente, se los categoriza en una clase que se llama NP-completo. Después vamos a ver en detalle por qué el nombre, de dónde deriva el nombre. Pero el objetivo es, no los podemos resolver a todos, no podemos determinar si tienen resolución eficiente, pero lo que sí lo que se está haciendo, se ha logrado hacer, es, bueno, empezar a caracterizarlos. En vistas a futuro, bueno, de poder decidir que no tienen resolución eficiente o que la tienen. ¿Sí? Bueno, en esa búsqueda, en ese proceso, como que dice, tenemos esas dos salidas. Si se lograra resolver eficiente a uno de ellos, como lo que estamos todos categorizando en una clase de equivalencia, entonces lograríamos resolverlo a todos. ¿Sí? Esa es una de las posibles soluciones que tiene este desafío. La otra es que si se lograra, por el contrario, si se lograra demostrar que alguno de esos problemas no tiene resolución eficiente, entonces ninguno la tendría. Bueno, en la actualidad se trabaja como esta última condición, como la conjetura que posiblemente sea la verdadera. O sea, sería realmente sorprendente que fuera la anterior, que se lograra resolver eficientemente a uno de ellos. Sería realmente sorprendente. Esto se está estado haciendo desde 1960 y la evidencia acumulada desde ese momento hasta ahora lo que lleva es a que, bueno, cada vez se tenga más, este es un tema más bien casi como dice, empírico, de esperanza, de que la conjetura va a hacer que se logre demostrar que no tiene resolución eficiente. Bueno, lograr demostrar eso ha resultado ser muy difícil, y bueno, es uno de los problemas abiertos que tiene la teoría computacional. Lo que se está haciendo ahora es categorizándolos. Bueno, se está logrando, por ejemplo, decir, bueno, el problema del árbol de Steiner no tiene resolución eficiente, pertenece a la clase NP completo, y se lo está clasificando de esa forma. Bueno, cualquier problema que se hace, para el cual se hace lo mismo, o que ustedes trabajen y hagan lo mismo, lo que va a hacer es que nos va a disuadir de buscar un algoritmo eficiente para ello. Porque nosotros ya sabemos que pertenece a esa clase, entonces es una clase de problemas que son intratables desde el punto de vista de tiempo polinomial. Entonces nos va a disuadir a la búsqueda de un algoritmo eficiente. No obstante, obviamente, esos problemas se intentan resolver, se usan muchísimos mecanismos de aproximación que se derivan a partir de algoritmos eficientes, de heurísticas, de búsquedas exhaustivas, con esquemas de poda, tratar de conseguir cotas. Bueno, si consigo una solución que es
con algún grado de bondad. Lo ideal es tener, bueno, conseguir soluciones a los problemas y ¿no? Sabemos que no son la solución óptima, pero sabemos que está a cierto margen del óptimo, que no va a ser con un nivel de confianza, no va a ser peor que el óptimo. Entonces todo un desarrollo de mecanismos de que se denominan algoritmos de aproximación, en los cuales uno puede conseguir esas cotas, y bueno, eso está buenísimo, porque sabemos, bueno, que se consigue una solución que tiene cierto margen, no hay algo mejor más allá de eso. Bueno, cuando aún los problemas son aún más difíciles, bueno, lo que se termina haciendo son heurísticas o de tipo metaheurísticas, que hay muchísimas, en los cuales uno consigue una solución, pero mayoritariamente no tiene un grado de validez de, bueno, decir esto está tan alejado del óptimo, ¿no? Bueno, todo depende de costo-beneficio de la práctica, cuánto tiempo uno le lleve conseguir la solución, para qué sirve hacer solución, si ya una solución. Tener al menos una solución al problema es importante, en la vida práctica es a veces lo más relevante. Bueno, Profe, sí. tengo una duda. En la parte de algoritmo de ordenamientos vimos que no había mejor algoritmo que el tiempo n log n. O sea, no había un algoritmo mejor que ese tiempo. No se podría, o sea, no existe, aunque sea vaga, una cota para alguno de estos problemas o no podemos decir, por ejemplo, yo estoy seguro que tal problema no se puede resolver en menos de tal tiempo, porque por la naturaleza del problema. Eh, sí, ¿qué ocurre? Estamos hablando del problema y no de la instancia, eso acuérdense siempre. Hay cotas, sí, es lo que le decía. Hay esquemas de aproximación, justo el curso no los va a tratar, en los cuales ustedes tienen ese tipo de cotas. Sí, sí, es así. Un Y si caso, yo lograra acotar por algo exponencial, ya estaría como resolviendo, entre comillas, ese gran problema de que si. Ya te estoy diciendo que no lo vas a poder resolver en tiempo polinomial. sí. Pero no lo que tenés es una cota, pero no tenés A ver, cuando uno dice resuelvo el problema, lo resuelvo a optimalidad. No tenés esa garantía. ¿Entiendes? Cuando conseguís la cota, la conseguís en un nivel que es no exponencial, pero solo conseguiste la cota. Claro, yo decía resuelvo el problema, el de NP igual a P. O sea, si yo logro acotar por una No. exponencial, ya me aseguro que no va a haber ningún polinomio que Sí, acote a. pero el esquema está en que el esquema está armado para que vos conseguís la solución, vos obtenés la solución. No está pensado para la cota. Todo es sobre la solución del problema. Toda la teoría está armada, bueno, ¿esto tiene resolución eficiente o no? Cuando decimos tiene resolución eficiente, es que se resolvió el problema a optimalidad, no Bien, aproximadamente. Esa es la idea. bien, ahí va. Un detalle con lo del algoritmo de comparación que mencionaste. La cota que mencionaste es válida para los algoritmos de comparación, los algoritmos de ordenamiento que hacen comparación. Porque hay otros algoritmos de ordenamiento, cuando uno trabaja sobre un dominio que tiene cierto acotamiento, la cota es mucho menor. No sé si llegaron a ver ordenamiento por cubetas o por... Sí, bucket sort. y el radix sort, ¿no? Ah, ese no me acuerdo. Bueno, si te El interesa bucket el sí. tema, busca radix sort, que es realmente sorprendente también. Bucket sort está bueno, pero radix sort es más interesante todavía. Cuando se divide una entidad, uno la puede cortar lexicográficamente, un número, hasta una palabra, un objeto que uno lo puede manejar lexicográficamente, con orden lexicográfico, y lo puede segmentar en las dimensiones de ese orden. Y bueno, hay una forma de ordenarlo también que es proporcional a la cantidad de elementos.
está muy interesante. Ese con Radix Sores realmente está bueno. Lo busco, gracias. De nada. Bueno, seguimos con esto. Bueno, la herramienta fundamental para categorizar esto, para categorizar los problemas en esta clase de NP completo, de problemas difíciles, es lo que se denomina reducción en tiempo polinomial. Bueno, vamos a ver un poquito qué es. Lo que se hace es comparar los problemas en el grado de dificultad. Vamos a ir desde una presentación medio informal hasta que vamos a empezar a formalizar la teoría. Para clasificar los problemas, entonces, según el grado de dificultad, utilizamos un mecanismo de comparación que es tan simple como esto. Tenemos dos problemas y decimos, el problema X es al menos tan difícil como el problema Y. ¿Sí? Es como que, de alguna forma, los tenemos acotados, ¿no? en dificultad. ¿Sí? Bueno, la noción de reducción es una noción de, como dice, de comparación, no es exactamente la... es similar a la de transformación que vimos, pero es un poquito más especializada. Decimos que un problema X es al menos tan difícil como otro problema Y, es la definición que teníamos antes. Esa definición la vamos a argumentar diciendo que si se dispone de una caja negra para resolver X, entonces se puede resolver Y. O sea que no solo el grado de dificultad, sino que dado que disponemos de una herramienta para resolver el problema que es al menos tan difícil, de forma hermética, cerrada, lo único que nos interesa es su interfaz de entrada y de salida, entonces vamos a poder resolver el problema Y. ¿No? El concepto de caja negra es ese, es un concepto que se usa muchísimo en ingeniería, en esquemas en sistemas, y es como un dispositivo en el que uno sabe que ahí se resuelve algo, no le interesan los detalles de cómo se hacen, pero sí lo que le interesa es cómo se representa la entrada y la salida. ¿Ya? Y bueno, este es el mecanismo, es uno de los mecanismos fundamentales de esto. Más adelante vamos a ver el otro. Que lo que nos interesa es que ese proceso sea además en tiempo polinomial. ¿Tá? Lo que nos va a interesar es eso, ese mecanismo de reducción, de transformación de un problema en otro, utilizar el conocimiento de cómo se resuelve un problema para resolver otro, que se pueda hacer en tiempo polinomial. Entonces, para ello tenemos una categorización de este esquema que lo vamos a condicionar a que eso ocurra en tiempo polinomial. Entonces decimos, si cualquier instancia del problema Y puede ser resuelta realizando una cantidad polinomial de pasos, más, o sea que lo que hacemos con eso es ajustarle su representación para que lo podamos resolver como un problema en la caja negra de X. ¿Sí? Pero ahora la cantidad de invocaciones a la caja negra no tiene por qué ser una, puede ser hasta un número polinomial de ellas. ¿Sí? Es como una definición que no solo acota el tiempo polinomial, pero en la transformación de lo que es el problema Y en el problema X, en la entrada del problema X, pero que sino además habilita a que haya un número polinomial de invocaciones a la caja negra que resuelve X. ¿Sí? Y esta es nuestra herramienta fundamental aquí. Y vamos a decir que eso ocurre con la siguiente frase. Decimos que el problema Y es reducible en tiempo polinomial al problema X, si ocurre todo eso, y tenemos una notación abreviada, que la vamos a usar de ahora en adelante, que es Y menor o igual P mayúscula subíndice X. ¿Sí? Por eso estamos diciendo que Y es reducible en tiempo polinomial a X. ¿Tá? Sabemos que el problema X es al menos tan difícil como el problema Y. Tenemos el mecanismo de resolución del problema X. Transformamos la entrada de alguna forma, la representamos con un costo polinomial los datos del problema Y para que sea una entrada del problema X, invocamos a lo sumo polinomialmente la caja negra que resuelve X y con eso conseguimos resolver Y, ¿no? Ese es el esquema.
pero a nosotros lo que nos importa es la comparación, es eso. Es que, bueno, saber que y es reducible polinomialmente en x es lo relevante para nosotros. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta acá? Bueno, entonces tenemos una primera propiedad que es, supónganse que tenemos dos problemas. El problema y sabemos que es reducible polinomialmente en el problema x. Entonces, si el problema x se puede resolver polinomialmente, sabemos que se puede resolver en tiempo polinomial, entonces el problema y se puede resolver en tiempo polinomial, ¿no? Y esto es debido directamente a la definición, ¿no? de la reducción polinomial. Podemos la base de demostración está en base a que, bueno, la definición de la reducción polinomial del MIDI X contiene, bueno, si ya X se puede resolver polinomialmente, todo es polinomial, ¿no? Y va a poder resolverse polinomial. Las transformaciones, acuérdense, en la polinomial, invocábamos un número de veces polinomial de la caja X, pero como ahora sabemos que X se puede resolver polinomialmente, entonces Y se va a poder resolver polinomialmente. ¿Sí? Bueno, como un ejemplo básico de es el problema que vimos en la clase anterior, es el problema de emparejamiento bipartito. ¿Cómo se puede aplicar esta definición a ese problema? Esta proposición. Lo que hicimos que fue una reducción polinomial al problema de el máximo flujo. Ahí está. Nosotros hicimos, ahí va, en los hechos hicimos eso, ¿no? Agarramos el problema de emparejamiento bipartito, transformamos su definición de instancia como una entrada del problema de flujo máximo e invocamos una única vez el mecanismo de resolución del problema de flujo máximo. ¿Sí? Entonces tenemos una primera transformación que polinomial. Vean que la estamos aplicando a problemas que sabemos que tienen resolución eficiente. ¿Sí? O sea, la propiedad, el esquema de reducción polinomial lo estamos aplicando ahí, ¿no? Para esta proposición existe su contrarrecíproco, que es, bueno, dadas las mismas condiciones, conocemos un problema y que se puede resolver polinomialmente en un problema X, entonces decimos que si Y no se puede resolver en tiempo polinomial, entonces X no se puede resolver en tiempo polinomial. Bueno, es el mismo esquema de resolución, pero ahora, al plantearlo así, lo disponemos para categorizar a los problemas que no tienen resolución eficiente. ¿Sí? O sea que decimos que un problema, por ejemplo, es difícil de resolver, aquel que no tiene resolución eficiente. Entonces, si tenemos un problema ahí que sabemos que es difícil y logramos demostrar que ese problema y se resuelve, se reduce en tiempo polinomial al problema X, entonces X debe ser difícil. O sea, el mismo mecanismo nos permite reducir, de alguna forma, comparar problemas que sabemos que tienen resolución eficiente y también categorizar problemas que sabemos que no tienen resolución eficiente. ¿Sí? Mucho es, o la tienen o no la tienen. ¿No? Que se resuelve en tiempo polinomial o no se resuelve. ¿Sí?
¿Dudas hasta acá? Entonces vamos a ver un ejemplo de uno de esos problemas que no tienen resolución eficiente, con el cual vamos a usar la propiedad 2, el algoritmo, de forma de categorizar entre ellos. El primer problema que vamos a ver se denomina problema de conjunto independiente. Le vamos a llamar independent set, no lo vamos a traducir porque en general no lo hemos traducido en la mayoría del material que hay en el curso, en los ejercicios, le hemos mantenido el nombre en inglés, por eso se lo mantenemos aquí. Bueno, el problema independent set es un problema de optimización. Está dado sobre un grafo G, con vértices E y aristas E. Se dice que un subconjunto de los vértices del grafo denominado S es independiente si ningún par de vértices de S comparten aristas. ¿Tá? Entonces, lo que requiere el problema es encontrar el conjunto independiente más grande. ¿Sí? Bueno, y vamos a hacer un pequeño ejemplo. Tenemos un grafo de 7 vértices. Acá. Bueno, el objetivo es determinar vértices que no comparten aristas y determinar el conjunto más grande de ellos. Bueno, la idea es qué criterio usar para esto. Bueno, aquí ya ustedes piensan un poco el problema. Profe, ¿no es más fácil este problema visualizarlo como encontrar clics en el grafo complementario? También, bueno, lo vamos a ver. O sea, visualmente digo para como uno encontrar, porque me parece más visual para el cerebro humano ver un pequeño grafo completo que un independent set. Sí, sí, sí. Pero la idea es, vamos a ver además, un problema muy vinculado a él. Bueno, sobre él, si ustedes miran rápidamente este grafo, 1, por ejemplo, una cosa que se puede hacer es, bueno, este vértice aislado podría ser 1, un elemento, el 4 y el 6 podrían ser otros elementos, porque están más aislados. Si elegimos esos 3, el vértice 1 podría ser otro elemento. ¿Sí? Pero bueno, no hay una forma no hay un criterio de ordenado o de construir de los mecanismos que hemos visto previamente, de bueno, cómo dividir el problema, cómo encararlo como subproblemas. Ninguna de las técnicas anteriores funciona sobre este problema. Entonces, un conjunto, un independent set, por ejemplo, podría abarcar el vértice 1 que va a cubrir, como él va a cubrir esta arista y esta. Entonces, si le ponemos acá ese asterisco, tenemos el 1, otro podría ser el vértice 2 que va a cubrir esta arista. Nos van quedando pocos. Si ponemos el 7 cubre estas y tenemos un independencia de tamaño 3, ¿no? Ahí ya el 3 ya no puede ser, el 4 no puede ser porque están cubiertas las otras. Entonces,
uno más grande va a cubrir, si ponemos el 4 acá, cubre esas aristas, y el otro que queda posiblemente que cubra todas estas aristas, sería el 6. Y bueno, no habría otro más grande, ¿no? El 4. Bueno, como vimos en la clase pasada, toda la teoría esta, toda la teoría se desarrolla no para problemas de optimización o de factibilidad, sino que para problemas de reconocimiento de decisión. Entonces lo que hay que hacer es ajustar este problema para convertirlo en uno de reconocimiento o de decisión. Y bueno, el problema, la formulación del problema como un problema de reconocimiento, lo que va a hacer es, precisamos un dato más, que es un número, va a ser una medida de la cardinalidad del conjunto S. Entonces el problema lo podemos plantear como, bueno, dado este grafo, dado un grafo G y un número K, nos preguntamos si el grafo contiene un conjunto independiente de tamaño al menos K, ¿no? Como la cota. Bueno, si tenemos una respuesta así, estamos resolviendo el problema de reconocimiento. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta hasta acá? ¿Tengan? Bueno, muy parecido a este problema, existe otro problema que se denomina ahí está, de cobertura de vértices. Cobertura por vértices, debería decirse. También lo vamos a llamar en inglés el problema vertex cover. Y como problema de optimización, está dado un grafo G con un conjunto de vértices B, aristas E. Se dice que un subconjunto de los vértices, denominado S, es una cobertura realmente de las aristas, pero por vértices, ¿no? Si cada arista tiene al menos un vértice en S. ¿No? Si cada arista tiene al menos un vértice en S. Bueno, el problema lo que requiere es encontrar el conjunto S de mayor cardinalidad, perdón, más pequeño, el conjunto de cobertura más pequeño. ¿Sí? Bueno, si usamos de nuevo el mismo ejemplo anterior, vamos de nuevo acá. Bueno, ahora pasamos a un problema que lo que tenemos que cubrir, elegir vértices de forma de cubrir aristas, pero con el conjunto más pequeño de vértices que hagan eso.
Puedes agarrar el 3, el 5 y después puedes agarrar cualquiera entre el 4, 6, 7. ¿Por qué agarraríamos el 3 y el 5? Porque tienen mayor grado de incidencia. Ahí está. Es un buen criterio, ¿no? ¿Qué opinan los demás? Si nosotros vamos en los vértices que tengan mayor grado, van a cubrir más aristas, ¿no? Es una heurística, como quien dice, que podemos intentar, ¿no? Bueno, en este caso va a funcionar. ¿No? Por ejemplo, tomamos el vértice 3, que tiene grado 3, y eso cubre estas tres aristas, ¿sí? Entonces acá vamos armando el S asterisco. Ya pusimos el 3. ¿Sí? El otro que tiene mayor grado es el 5. Cubrió estas tres. Y solo nos quedan las aristas 4, 7 y 6, 7 para cubrir nomás. ¿Sí? Y se puede demostrar, por ejemplo, como una cota. O sea, yo digo, me fijo en los vértices y veo el que tiene mayor incidencia. Entonces sé que por lo menos la mejor solución va a ser, o sea, la división entera. Sí, Entonces sí. ahí, por ejemplo, ya digo, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aristas y el grado máximo de incidencia es 3. Entonces ya sabes que tu mejor solución va a tener 3, por lo menos. Sí, se puede hacer por mecanismo de aproximación, así, sí. Pero Bien. vamos a ir más despacio porque los demás compañeros, si no, no lo van a ayudar. Bueno, aquí la alternativa que nos queda directa es, si ponemos el 7, ¿no? Entra nomás, ¿no? Cubrimos todo, ¿sí? El que nos falta cubriría estas dos, ¿sí? Y ese sería el más pequeño, ¿no? Podríamos, si hubiéramos elegido el 4, estábamos obligados a elegir el 6, además, tendría cardinalidad 4. Bueno, nuevamente, muy similar al problema anterior. Nosotros acá usamos una heurística y decimos, bueno, me quedo con los grados mayores, pero eso en sí no va a funcionar. O sea, no es un algoritmo ávido que vaya a resolver el problema. Así lo estamos usando en forma como de heurística, como decir, bueno, aproximadamente intentamos resolver el problema así. Nuevamente, este problema tampoco tiene resolución eficiente. Y bueno, para manejarlo dentro del esquema de reducción en tiempo polinomial que vamos a usar, también hay que convertirlo a un problema de reconocimiento de decisión. ¿Sí? Y es muy similar a lo que hicimos con Independent Sets. Lo que vamos a dar es un número K que mide la cantidad de elementos que tiene el conjunto S, contra el cual lo queremos comparar. Entonces la pregunta el problema se va a plantear es como la pregunta: ¿contiene el grafo G una cobertura por vértices de tamaño a lo sumo K? ¿Sí? Bueno, ese es el problema de reconocimiento que nos planteamos realmente en la teoría. Bueno, ¿dudas, preguntas del problema este? Una consulta. Sí. Al no tener una solución por un algoritmo eficiente, entonces nos
nos limitamos a preguntar si hay una solución, en este caso una cobertura, para un determinado tamaño nomás. Y eso es lo que sería nuestra solución a esto. A ver, el problema es este: conseguir la cobertura de aristas por vértices. Yo lo hago énfasis así porque el nombre del problema quedó muy corto y dice cobertura de vértices. Pero lo que estamos realmente cubriendo son las aristas. Porque tenemos que alcanzarlas a todas, ¿no? Sí. El problema yo lo entendí. Yo pregunto, al no ser, al no tener un algoritmo eficiente, nos limitamos a tratar de contestar si existe una solución con, a lo sumo, K elementos, K vértices. Son dos formas de ver el problema. Recuerden, en la clase anterior vimos el problema lo podemos ver como problema de optimización. ¿Qué pasa? Toda la teoría de complejidad computacional fue desarrollada a partir de problemas de decisión o reconocimiento. Entonces, lo vamos a ver en la clase que viene. Precisamos un mecanismo que nos certifique las soluciones. Y todo eso está armado solo para problemas de decisión. Entonces, precisamos este artificio. El artificio no, es como una transformación más. Los problemas estos que fueron definidos como problemas, su naturaleza es un problema de optimización, los transformamos en un problema de reconocimiento que tiene dificultad equivalente. Es nada más que eso. Son los mismos problemas. Lo único que hicimos es una transformación para llevarlos a poder tener el mecanismo de comparación que nos exige la teoría. Como medio forzado, si querés, desde ese punto de vista. Pero que toda la teoría se armó en base a problemas de reconocimiento de decisión. No sé si esa es la pregunta. Sí, creo que sí. Son el mismo problema desde el punto de vista de la equivalencia y dificultad de resolución. O sea, poder elegir una cota, K, y poder responder ese problema de comparación, tiene desde el punto de vista del grado de dificultad que nos interesa a nosotros, teórico, la misma, es el mismo concepto. Bien. Gracias. De nada. Bueno, ¿qué ocurre? Estos dos problemas, bueno, este tampoco se conoce que tenga tiempo polinomial. Están vinculados fuertemente. Parte de lo que había planteado el compañero antes, que podemos después a partir de ello hacer más desarrollo. Dado un grafo G, conjunto de vértices B y E, ese es un conjunto independiente, ¿sí? O sea, como lo definimos para el problema de independent set, si y solo si su complemento B menos S, en términos de vértices, o sea, el conjunto B le sacamos todos los vértices, es una cobertura de vértices, definida a partir del problema de vertex cover. ¿Sí? Los dos están fuertemente vinculados. ¿Sí? Con eso se puede ver, la prueba de esto se puede ver asumiendo, bueno, supónganse que tenemos, vamos para la izquierda a derecha. Tenemos S, el conjunto S fue obtenido a través es un conjunto independiente. Entonces, si consideran una arista BW, ¿no? Dado que el conjunto S es independiente, ambos extremos de la arista B y W no pueden estar en S, porque por definición es un conjunto independiente. ¿Sí? Y más, uno debe estar en B menos S. ¿Sí? Bueno, eso hace que, si uno está en uno y el otro en otro, es una cobertura de aristas por vértice. ¿Sí? Y bueno, la otra es tan simple como esa, ¿no? Hacer el camino opuesto a partir de la cobertura, y bueno, como uno es el complemento del otro, lo tienen por ahí. Si miran el ejemplo, en nuestro caso, nos quedaba en la instancia las aristas, el conjunto de aristas que eran de vértices que eran independientes de uno, eran el complemento del otro, ¿no? Había quedado un 2
¿vale? Un 2, 4, 6 y 3, 5, 7. Un 2, 4, 6 como conjunto independiente y 3, 5, 7 como la cobertura por vértice. Bueno, entonces, Dejé el chat una foto que es un ejemplo bastante visual de esa equivalencia que estamos trabajando. Capaz bueno, que muchas les gracias. sirve para explicar. Dale, muchas gracias. Después la miramos. Primera propiedad de aplicación del mecanismo de reducción polinomial, tenemos que el independent set se puede reducir, es reducible en tiempo polinomial a vertex cover, ¿no? Esta es nuestra primera transformación, y bueno, la demostración se basa en la proposición anterior, dado que uno es el complemento del otro a través de vértices. Entonces, si supónganse que tenemos una caja negra que resuelve vertex cover, entonces se puede decidir si G tiene un conjunto independiente de tamaño al menos K, consultando a la caja negra esa, por si G tiene una cobertura por vértice de tamaño a lo sumo n menos K, siendo n la cantidad de vértices del grafo. O sea, como uno es complemento del otro, podemos usar el mecanismo de complementos para ajustar el límite y usar el mecanismo de transformación. ¿Sí? Y bueno, debido a esto, y que uno es complemento del otro, se cumple la reducción polinomial recíproca, que vertex cover es reducible en tiempo polinomial a independent set. ¿Sí? O sea que tenemos las dos, una y la otra. Bueno, y esta es una de las características de estos problemas. O sea, los problemas de los cuales no se conoce que tengan resolución eficiente, en general se da este ciclo o sea, se pueden transformar unos en otros y viceversa. En el tiempo polinomial. Es lo que termina, es otra forma de ver, caracterizar su clase de complejidad. Esa clase que denominamos NP completo, la podemos visualizar de esa forma. La forma de visualizarla es, bueno, todos los que se pueden reducir de unos en otros y viceversa, bueno, esos pasan a ser la categoría de NP completo. Bueno, estos dos problemas que vienen de la naturaleza de los grafos, los podemos, tienen una jerarquía mayor de problemas, que es sacarlos del mundo de los grafos y representarlos en el mundo de los conjuntos y las relaciones entre ellos. Algo similar que hicimos con emparejamiento bipartito, ¿se acuerdan? En la clase anterior, que cuando lo quisimos generalizar a emparejamiento multipartito, nos independizamos del grafo y trabajamos directamente con conjuntos y relaciones entre ellos. Bueno, para ellos puede ocurrir lo mismo. Se puede hacer lo mismo. No tiene por qué estar vinculado en grafos. Y se generalizan los problemas. Entonces, como previa a ello, vamos a ver ese relacionamiento que define, que generaliza las coberturas a entidades más grandes. Entonces, lo que vamos a ver es lo que se denomina cobertura y empaque de conjuntos. Pónganse en que tenemos dos conjuntos. Un conjunto M, que tiene M elementos, los identificamos de 1 a M, y un conjunto N con N elementos. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a construir, nos interesa trabajar sobre todos los subconjuntos posibles del conjunto M. ¿Sí? Sobre subconjuntos del conjunto M, que están indizados en el conjunto N. O sea, no tiene por qué ser todo, no tiene por qué ser el conjunto de potencia, pero nos interesa algunos de ellos. ¿Sí? Entonces vamos a decir que un subconjunto
de n de acá es una cobertura si la unión de todos esos subconjuntos M sub i elegidos de n cubre todo el conjunto M. ¿No? ¿Sí? Por otro lado, vamos a decir que un subconjunto elegido sobre los índices estos de I, de M, acá, elementos de este, es un empaque del conjunto M si para todo par posible de esos conjuntos, no tienen intersección. ¿Sí? Si quieren, vamos a hacer un esquemita, un dibujo. A ver, supónganse que tenemos el conjunto M. M está dado por puntos. Lo voy a hacer acá con una matriz. Tiene 9 elementos. Perdón, 2 elementos. Son esos, ¿no? Para hacer un esquema visual. Entonces, podemos tener distintos subconjuntos M sub I, por ejemplo, M sub 1, que abarque solo, por ejemplo, estos tres. ¿Sí? Lo dibujo en verde ahí. M sub 2. Voy a hacer algo así. Otro color que sea azul oscuro. M sub 3, bueno, y así sucesivamente. A ver si hago algo. Ups, perdón, calidad. Bueno, vamos a introducir las definiciones aquí. Entonces, supónganse que tenemos una cobertura de M. Va a ser, por ejemplo, la unión de distintos subconjuntos que cubran a todo M. ¿No? Por ejemplo, una cobertura de M, en este caso, estaría integrada por M sub 1, M sub 2 y M sub 3. ¿No? Obviamente hay intersección en alguno de ellos, pero lo que nos interesa es cubrirlos a todos. ¿Sí? Un empaque de M, por ejemplo, ahí es M sub 1, y esto, M sub 4 quiso hacer esto, el fucsia, sería él, ¿no? O sea, es una selección de subconjuntos tales que entre ellos no hay intersección. ¿Sí? Obviamente son distintos. Bueno, ustedes ya saben lo que es claramente una partición, que se cumple como el caso límite entre los dos. Podríamos armar otro, a ver, para tener una partición. El color. Vamos a ver, verde oscuro, ¿no? Bueno, entonces partición sería
Tengo otro más acá, ¿no? M5. Bueno, como cobertura tenemos M1, M2, M3 como empaque. Tenemos como ejemplo M1, M2, M3 o también podría ser M1, M5. Y como partición M1, M4 y M5, ¿no? Una pregunta. M1, M3 no es empaque, ¿no? M1, M4 sería. Empaque es M1, para los colores M1 y M4. Sí, sí. Sí, corredor me perdí. Bueno, pero esa es la idea central. Estos son cobertura, empaques y particiones. Bueno, ¿qué es lo que nos interesa desde el punto de vista de optimización? Para el caso de las coberturas y el caso de los empaques, ir al caso extremal, ¿no? Cuando buscamos coberturas, lo que vamos a buscar es la cobertura que tenga la menor cantidad, por ejemplo, de elementos. O sea, que la cardinalidad de ese sea la más chica posible. O sea, bueno, cubrimos, pero con lo más chico posible. Cuando queremos buscar empaques, bueno, lo que queremos es empacar de la forma más grande posible. O sea, la mayor cantidad de empaques posible. ¿Sí? Y bueno, en caso de partición, no tenemos un criterio de búsqueda óptima, puede haber mucho, puede ser. Conseguir alguna de esas fronteras que hay por ahí, ¿no? ¿Dudas? ¿Se entiende la idea del esquema, no? O sea, el caso de partición seguramente lo manejaron mucho, no sé si habían visto el caso de empaque o... Perdón, vamos a borrar esto, la idea era borrar para seguir. Bueno, y esa es la idea. En el caso de cobertura, conseguirla de menor tamaño. En el caso de empaque, buscar el de mayor tamaño. Y eso en términos de cardinalidad de conjunto. Pero más aún, podría haber, porque esto se puede generalizar más, cada uno de esos subconjuntos tener un atributo de valor y decir que un subconjunto está valorado. Tiene un cierto valor, una métrica, un escalar, y lo que buscamos es, por ejemplo, la cobertura que tenga la suma de los valores de los subconjuntos la menor posible. O el empaque de los subconjuntos que sea el mayor posible. ¿No ven? Como que podemos representar además esquemas que ya hemos visto en la optimización. Una cosa es buscar el árbol que tenga la menor cantidad de aristas y otra cosa es buscar, un árbol cualquiera o buscar algo en función de la cantidad de entidades que tiene, y otra cosa es cuando las entidades están ponderadas, buscar aquellas que la suma de sus ponderaciones sea la menor o la mayor. Es como que nos vamos más hacia un esquema de optimización. Bueno, esta definición en sí permite generalizar los dos ejemplos que vimos antes, del punto de vista estructural. ¿Sí? Si ustedes piensan, vamos para atrás, el problema de vertex cover, ¿sí? Perdón, vamos antes al anterior, el dependent set, era un problema que se estaban empaquetando cosas.
¿Sí? ¿Ven qué estructuras se empaquetan por quién? ¿Se ve o no se ve? Hay que asociar. Se requiere encontrar el conjunto más grande. Ahí está, pero desde el punto de vista de el esquema que vimos recién entre conjuntos y subconjuntos, y acá las entidades que se manejan, vértices y aristas, ¿quién cumple qué rol? Al elegir un vértice en Independent Set, estamos eligiendo todas las aristas que son adyacentes a él, ¿no? Entonces, de alguna forma, estamos creando un alcance ahí, ¿no? Profe, dejo otra imagen que ese dibujo vale la pena para hacer este pasaje de un problema al otro, porque se logra visualizar esos conjuntos en el grafo de vértices. No sé, me parece que está muy bueno. Bueno, gracias. Pero la idea es, a partir de esto, esa generalización, uno puede asociar la cobertura aquí, los empaques con el hecho de, bueno, todas estas aristas están vinculadas con este vértice, y bueno, lo que requiere es buscar el conjunto mayor de empaquetamientos de aristas que quedan definidas a partir de ese vértice, ¿no? Bueno, y de forma similar, el problema de vertex cover lo que está haciendo es cubriendo aristas a partir de, bueno, los vértices que la vinculan, ¿sí? Entonces hay una asociación directa estructural entre los problemas definidos sobre los grafos, como son Independent Set y Vertex Cover, y los problemas definidos sobre los conjuntos, como vimos acá, ¿no? Bueno, esa asociación estructural nos permite afirmar estas dos proposiciones que están acá, que son la proposición 6 y 7, que se las tiene de forma estructural a partir de ellas. O sea que set cover y set packing son problemas aún más generales. Bueno, los problemas vertex cover e independent set se pueden reducir en tiempo polinomialmente en ellos, haciendo el cambio de esa estructura, y trabajando con set cover y set packing como cajas negras. Esa es la idea central de todo. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? O sea que, como que con esto vamos, como que dice, subiendo en jerarquía de escala de problemas. Una consulta, sí. Cuando vimos el caso ahora de Independent Set, o sea, nosotros elegimos vértices y de esa forma empaquetamos aristas. Sí, Los exactamente. vértices. Lo que Y en estábamos el caso de cobertura de vértices es similar, o sea, elegimos los vértices, no, elegíamos claro, vértices y sus aristas y ahí asociadas armaban la nuestro cobertura. subconjunto. Ahí va. El compañero ahí dice que mandó algún ejemplo visual. Hay muchos. Mírenlo. Ahora no tenemos tiempo, no nos da. Nicolás mandó un esquema, dice que échenlo a ver que seguramente esté muy bueno. Hay muchísimo desarrollo visual con cosas capaz que les ayuda a visualizar esto. ¿Sí?
Bueno, seguimos. La idea es ahora trabajar en sí. Vamos a trabajar sobre un problema cuya naturaleza es bien de problema de decisión, de conocimiento, particularmente de decisión, y que fue fundamental o trascendente en el desarrollo de toda esta teoría. Fue uno de los problemas bases con los que se armó todo el desarrollo, con lo que se hizo todo el desarrollo de análisis de complejidad temporal de los problemas. ¿Sí? Bueno, el problema se llama el problema de satisfacibilidad. Es un problema que está basado en álgebra booleana. Es un problema de reconocimiento de variables booleanas que tiene una estructura en particular. Primero tenemos, se tiene como elemento de base un conjunto de variables booleanas, x de n variables booleanas, ¿no? Esas variables, bueno, son booleanas, pueden valer 0 o 1, o falso o verdadero. Manejen el esquema que quieran. Entonces, a partir de ellas, se construyen expresiones. La expresión más básica que tenemos es lo que se denomina término, es que cada una de esas variables puede estar en forma directa, como está definida, o en forma negada lógicamente, ¿no? O sea, si la variable es 0, su variable negada va a ser 1 y viceversa. ¿Está? Entonces, bueno, dado el conjunto X de todas las variables booleanas posibles, los términos posibles son ese conjunto, unión, todas las negaciones de todas las variables. Esos son los elementos donde se puede construir términos. ¿Sí? Bueno, entonces lo que plantea primero es, sigue constructivamente, a partir de los términos, estos, se construyen lo que se llaman cláusulas, que son disyunciones de los términos. ¿Ah? O sea que lo que tenemos es, dado una cláusula, va a ser un subconjunto de los términos, va a ser acá de tamaño L, el cual se lo vincula con una expresión de disyunción, o sea, son ORs, ¿no? Desde el punto de vista lógico, o sea, el término 1 o el término 2, así sucesivamente hasta el término L. ¿Sí? Eso desde el punto de vista de las variables, ¿no? Quedaría representado como un ejemplo, perdón, compartí en pantalla, vamos de nuevo, quería anotar. Una cláusula, por ejemplo, cláusula 1 podría ser x1 o la negación de x3 o lo que se les ocurra, x5 y así sucesivamente, ¿no? Vamos a tener muchas cláusulas. Estos son ejemplos de cláusulas. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Bueno, seguimos. Lo que buscamos, lo que vamos a tener es muchas cláusulas, y lo que busca resolver este problema es satisfacer la conjunción de todas ellas. ¿Sí? Va a haber diferentes cláusulas, y lo que queremos es que todas ellas se satisfagan simultáneamente. ¿Sí? O sea, supónganse que tenemos K cláusulas y queremos que todas ellas se satisfagan. Entonces, bueno, lo que planteamos es la conjunción de ellas. Entonces, el problema es lo que plantea es la búsqueda de asignación de esas variables booleanas, dado que tenemos definidos términos y cláusulas para una instancia de problema, de forma tal que dé 1 o verdadero.
¿sí? Una instancia del problema queda definida a partir del conjunto X, el conjunto C, de todas las cláusulas posibles, y lo que buscamos es eso, ¿sí? Eso que se plantea acá. O sea, el problema se identifica como SAT, por el problema en inglés de satisfactibilidad. Dice, dado un conjunto de cláusulas sobre un conjunto de variables, ¿existe una asignación de las variables que satisface todas las cláusulas? Bueno, y este es el problema. ¿Dudas del problema? ¿Cómo se les ocurre que lo podríamos resolver? ¿Cómo se podría intentar resolver este problema? Una tabla de verdad lógica. Ujú. Vean que tenemos n variables booleanas, ¿no? Si lo quisiéramos resolver exhaustivamente, ¿qué implicaría? Una búsqueda exhaustiva, ¿qué implicaría? Por ejemplo, vamos a empezar a... No sé si eso es lo que el compañero que dijo lo de la tabla. Sí, que es exponencial, es 2 a la n. Porque voy a Va a tener haber... por cada variable 2 opciones. Muy bien, esa es la idea. Si lo quisiéramos resolver en forma exhaustiva, empezamos una búsqueda de todas las posibilidades, ¿no? Y experimentamos. Y probamos. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Vean que todas las cláusulas se tienen que cumplir, ¿no? La condición esta es que todas las cláusulas se tienen que cumplir. Todas tienen que ser uno o verdaderas. ¿Eso cómo impacta sobre los términos? ¿Cómo impacta sobre la estructura de las cláusulas en forma individuales? Si ahora nos vamos para cada una de esas cláusulas tiene que tener al menos un término que sea Verdadero. uno o verdadero, ¿no? Por lo menos uno. Claro. Entonces uno podría decir, bueno, yo le pongo, empiezo a elegir términos y le pongo valores de verdad para que uno sea verdadero. Pero ¿qué ocurre? Ese término tiene variables que potencialmente pueden estar en otro término. Y ese otro término en otro lugar puede Respuesta a ser, la negación. claro, exactamente, aparece la negación. Que nos domine otra cláusula y haga que otra cláusula se nos vuelva todo cero. ¿Sí? Así que está todo, el vínculo es máximo acá, ¿lo ven eso? Todo es tremendo. El problema es de un nivel de vinculación. Uno mueve una cosa por un lado y se le impacta terriblemente en otro lugar. Sí. Bueno, y esa es la característica de este problema. Y es interesante porque es como un esquema súper básico. Vean que no tiene casi vínculo, no tiene vínculos con, o sea, según uno al principio lo ves, hay un problema algebraico, después vamos a ver más adelante, con grafos ni con nada de las entidades que hemos visto anteriormente. Bueno, con conjuntos sí tiene estructura, pero es un problema de álgebra booleana que es un problema realmente difícil, combinatorialmente difícil, ¿no?
Bueno, para este problema, que aquí está definido en términos generales, en tamaño de en forma paramétrica, en el n, en el n, en el k, hay un problema que captura ese grado de dificultad en forma minimal, ¿no? Que sigue siendo difícil, pero hay un límite hasta a partir del cual no lo podemos achicar más en esas entidades y deja de ser un problema difícil. Bueno, ese es uno en particular que me interesa destacar, que es el caso en que cada uno de los términos, cada cláusula tenga 3 términos. O sea que L sea 3 en nuestra definición. Y ese es un caso de problema mínimo y que nos interesa destacar, y se denomina 3SAT. El problema 3SAT, entonces, es un problema dado que en mi conjunto de cláusulas, cada una de ellas tiene 3 términos, y solo 3. ¿Se entiende con eso? Y bueno, es el mismo problema. ¿Existe una asignación de las variables que satisface todas las cláusulas? Es el mismo. Y aún mantiene las condiciones de dificultad que tiene el problema anterior. Bueno, se podrán imaginar que con esto que el problema de 2 SATs no tiene esa característica, ¿tá? El problema de 2 SATs ya estamos viendo que conjeturamos que no los tiene. Bueno, el problema de 2 SATs ya tiene resolución eficiente. Esto casi no es lo mismo, pero es intuitivamente algo parecido. ¿Se acuerdan el problema de emparejamiento bipartito y el de emparejamiento tripartito? Ese es el límite. Estamos ahí en el borde. El 2SAT tiene resolución eficiente, el 3SAT no. El problema de emparejamiento bipartito tiene resolución eficiente, el emparejamiento multipartito de 3 o mayor no tiene resolución eficiente. Es algo que corre más o menos, no es exactamente igual, pero corre más o menos por el mismo canal. Bueno, y la afirmación que tenemos es la siguiente, que es esta. El problema 3SAT se puede reducir en tiempo polinomial al problema independent set que nosotros ya conocemos. ¿Ah? ¿Sí? O sea, nosotros ya sabemos, si asumimos que es un problema difícil, bueno, el 3SAT es un problema que es también difícil. Y bueno, vamos a vincular los dos problemas. Es interesante ver la prueba en detalle, porque vincula los dos mundos, el mundo de los grafos con el mundo de las relaciones booleanas, y todo el mecanismo, los artilugios que hay que hacer para transformar uno en el otro y cómo se pueden hacer. Bueno, entonces la idea es que, bueno, ya nosotros sabemos por la definición de reducción en tiempo polinomial, que contamos con una caja negra para resolver el problema de independent set, ¿no? Y requerimos resolver 3SAT. Bueno, el 3SAT tiene n variables booleanas, tiene k cláusulas, cada una de ellas tiene 3 términos, ¿no? Bueno, una técnica para resolver 3SAT es elegir un término de cada cláusula y tratar de que sea verdadero, lo que les mencioné anteriormente. Entonces, para la selección se puede buscar que cada par de términos no contenga, uno de ellos no contenga una variable y el otro la negación de la variable. Esa es como una relación, detectar eso es como detectar un conflicto entre los dos términos, ¿sí? Entre distintas cláusulas, ¿no? Entonces, para la conversión lo que se va a hacer es se construye un grafo G, que tiene un conjunto de vértices Y, que tiene la siguiente estructura.
tiene por cada cláusula, tiene 3 por K vértices, perdón, tiene 3 K vértices, el grafo en total tiene 3 K vértices, agrupados de acá triángulos, o sea que va a haber un triángulo por cada cláusula. O sea, tenemos 3 vértices conectados entre sí, a eso le denominamos un triángulo, definimos uno por cada cláusula. ¿Tá? Entonces asociamos un vértice del grafo a cada una de las variables del problema de álgebra booleana. O sea, etiquetamos cada vértice con el nombre de la variable. Un vértice está representado por una variable. ¿Sí? Entonces tenemos que cada término del grafo, cada término perdón, del problema de satisfacilidad equivale a un triángulo en el grafo G. ¿Sí? ¿Lo visualizan eso? Aunque nos vamos, construimos 3, por cada uno de ellos construimos un triángulo. ¿Sí? Nos conectamos con las aristas. Bueno, desde el punto de vista de satisfacibilidad, solo podemos seleccionar un vértice de cada uno de esos triángulos, ¿no? Lo que corresponde a seleccionar un término con valor 1 en cada cláusula. ¿Sí? Esa es la equivalencia. Luego tenemos que ver de cómo representamos los conflictos entre los términos. ¿Sí? Entonces para ello agregamos, capaz que puedo hacer un dibujo acá, a ver, para facilitar la visualización. Es como que tenemos para cada término esta estructura. Es de 1 acá. Estos son los vértices asociados a cada una de las cláusulas. Y bueno, cuando hay variables dentro de los términos de las cláusulas que están en conflictos, entonces le agregamos una arista. Si este está en conflicto con esta, o sea, porque una es es el complemento de la otra, lo representamos con una arista. ¿Sí? Entonces, La arista es cuando una es la negación de la otra, ¿verdad? claro. Entonces, una instancia, con esto tenemos la estructura de transformación de uno en el otro, ¿no? De una instancia de 3 SAT en términos de las entidades de un grafo, con los cuales estamos apuntando todo para detectar conjuntos independientes. Esa es la idea. O sea, una instancia de 3 SAT se satisface solo si el grafo G tiene un conjunto independiente de tamaños al menos K. La cantidad de esa K como condicionador. Y bueno, ese es el proceso de transformación. ¿Qué hora tenemos? Con eso tenemos representada la estructura, y bueno, lo que ahora hay que es, a partir de esa estructura, probar la equivalencia esa que está ahí. Bueno, por una parte, si tenemos la instancia, si vamos de 3 SAT a independencia, si la instancia de 3 SAT se satisface, entonces cada uno de los triángulos, ¿no? O sea, las variables, la asignación va a ser tal que en cada uno de los triángulos contiene al menos un vértice que vale 1. ¿No? Entonces sea ese un conjunto compuesto por los vértices cuyas variables valen 1, ahora lo miramos desde el punto de vista independiente. El conjunto S es independiente, dado que si hubiera una arista entre un par de vértices, si hubiera una arista entre un par de vértices de S, ¿no? Las variables, representa que las variables están en conflicto porque están vinculadas, ¿no? Por la arista que dijimos, ¿no? Lo cual no se va a dar. Y bueno, por el contrario, se asume que G contiene un conjunto independiente S de al menos K, de tamaño al menos K, entonces el tamaño en S es exactamente K, y bueno, y consiste en que va a elegir un vértice de cada uno de esos triángulos, con lo cual se está seleccionando los vértices que representan a las cláusulas y que hacen que
el problema SAT se verifique. ¿Sí? Y bueno, este es un resumen rápido del esquema de la prueba. Y bueno, las pruebas estas se basan en eso. Bueno, hay que armar un esquema de transformación de uno en otro y demostrar la equivalencia entre los dos. ¿Sí? Esa es la idea. Bueno, este es el resto de la parte contraria, este es el resto del desarrollo. No lo expliqué, voy a pasar, si avanzamos, hacer lo demás, lo pueden mirar en detalle. Y bueno, finalmente, una propiedad clave de la reducción en tiempo polinomial es que es una relación transitiva. Si nosotros tenemos pares de reducciones en tiempo polinomial que están encadenadas en los problemas en los cuales se definen, entonces podemos establecer la transitividad. Bueno, en este caso, por ejemplo, vean, si Z se puede reducir en tiempo polinomial a I, e I se puede reducir en tiempo polinomial a X, entonces se cumple que Z se puede reducir en tiempo polinomial a X. Bueno, la prueba de esto se basa en la definición de reducción en tiempo polinomial. No, es como hay que componer las dos reducciones entre Z y X, y como todo es polinomial, se va propagando, ¿no?, la polinomialidad de la resolución. ¿Sí? Para el primer caso, tenemos los algoritmos asociados a las cajas negras de Y y de X, ¿no?, de forma tal que podemos concluir que usamos la caja negra de X para resolver Z. ¿Sí? Esta es el esquema. Y bueno, esto termina cerrando todo el proceso de vínculo entre todos los problemas estos que no tienen resolución eficiente, que es una de las cosas que nos interesa para categorizarlos en una clase. Pues nosotros ya vimos, por ejemplo, algunas reducciones de que se cumplen. Sabemos que 3SAT se puede reducir en tiempo polinomial a independent set, que independent set se puede reducir en vertex cover, que vertex cover se puede reducir en tiempo polinomial a set cover. Bueno, entonces podemos concluir de estas tres reducciones que 3SAT se puede reducir en tiempo polinomial a set cover, y se puede trabajar fuertemente para establecer el vínculo entre todos los problemas. A tal punto de que todos los problemas en NP completo, a la larga, a través de este mecanismo, terminan reduciéndose unos entre otros, ¿no? Reduciéndose polinomialmente unos a otros. ¿Sí? Bueno, hasta acá vimos la herramienta fundamental de todo el esquema de comparación de problemas para categorizarlos en clases de dificultad. Nos resta ver otra, que lo vamos a ver en la clase que viene. A partir de la clase que viene, se termina de cerrar todo el esquema para definir el conjunto de los problemas NP y ver, bueno, qué rol cumplen estas clases, y sobre todo, bueno, plantear el desafío ese de que aún no se ha podido probar que los problemas de los cuales se desconoce que tengan resolución polinomial realmente no la tengan. Bueno, si tienen alguna duda o pregunta. Bueno, si no